y presidente del grupo de apoyo en la mesa directiva encargado de la evaluación del seguimiento del nuevo Código Procesal Penal, doctor Mariano Portugal Catacora. Señora subdirectora del programa de capacitación para el ascenso de la Academia de la Magistratura, doctora Elizabeth Angulo Toribio. Distinguidos ponentes, honorables, magistradas y magistrados, insignes participantes, buenas tardes. Damos inicio al seminario Realidad y aplicación del nuevo Código Procesal Penal, realizado por la segunda vicepresidencia del Congreso de la República, el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios y la Academia de la Magistratura. Asimismo, saludamos y agradecemos la presencia de nuestras distinguidas autoridades, el señor Osvaldo Ordóñez Alcántara, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, señor Óscar Serván López, coronel de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, señora Giovanni Pineda Ríos, coronel de la Dirección Ejecutiva de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú, señor Ángel Wu Guapaya, alcalde de la Municipalidad de Breña, señor Florencio Calderón Pariasca, alcalde de la Municipalidad Distrital de Huauri, Huaral. Iniciando con el programa, invitamos al podio a la doctora Elizabeth Angulo Toribio, subdirectora del programa de capacitación para el ascenso de la Academia de la Magistratura, quien brindará las palabras de bienvenida. Un voto de aplausos para ella, por favor. Doctor Mariano Portugal Catacora, distinguida concurrencia que el día de hoy nos visita la Academia de la Magistratura, distinguidos catedráticos y todos aquellos que han venido a participar el día de hoy, bienvenidos realmente. Para la Academia de la Magistratura es un gran honor contar con la presencia de todos ustedes en esta tarde para oír a tan distinguidos ponentes sobre la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Como es natural, toda reforma de esta envergadura requiere de constante capacitación de las instituciones sustantivas y procesales para los operadores que la aplicarán principalmente, sobre todo aquellos magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Por ello, la Academia de la Magistratura considera de tan importante valor y de tanta relevancia y gratificante el día de hoy colaborar en este evento y los convoca a todos ustedes y confiamos en que el día de hoy sea una experiencia sumamente valiosa para todos los presentes. Sin más preámbulo, el día de hoy, a nombre del presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, el doctor Josué Panela Pastrana, que el día de hoy se encuentra en la ciudad de Trujillo, también en una de nuestras actividades académicas, para mí realmente es un honor darles la más cordial bienvenida a esta ceremonia de este seminario que me imagino que va a ser tan valioso para cada uno de ustedes. Una vez más, pues, reciban el caluroso y afectuoso saludo de la Academia de la Magistratura, del presidente que se encuentra en Trujillo, y darles la bienvenida a este seminario sobre realidad y aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Elizabeth Angulo Toribio. Invitamos al podio al doctor Mariano Portugal Catacora, segundo vicepresidente del Congreso de la República y presidente del grupo de apoyo en la mesa directiva encargada de la evaluación del seguimiento del nuevo Código Procesal Penal para la inauguración del seminario Realidad y aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Fuertes aplausos para él, por favor. Muchísimas gracias. En principio, doctora Elizabeth Angulo, subdirectora del programa de capacitación para el ascenso de la Academia de la Magistratura. Señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Quiero hacer presente mi saludo a los señores ponentes, doctores José Antonio Neira Flores, Uberlí Rodríguez Tineo, Alcides Chinchay Castillo, doctor Eduardo Álvarez, doctor Fernando Gas Segarra, doctor César Nakazaki Selvigón,
doctor Jean-Paul Taguada Pilco y doctor Mario Rodríguez Hurtado. Distinguida concurrencia, damas y caballeros, señores magistrados, señores abogados, público asistente, en nombre del Congreso de la República y de la segunda vicepresidencia, en especial del Grupo Especial de Apoyo a la Mesa Directiva encargado de la evaluación del seguimiento y cumplimiento del nuevo Código Procesal Penal, agradecemos la contribución a la realización del presente seminario, que ha sido posible a través de coordinaciones entre la segunda vicepresidencia del Congreso de la República, la Academia de la Magistratura y el Centro de Capacitación e Investigación Parlamentaria del Congreso. El Congreso de la República, mediante acuerdo de mesa directiva número 127 del año 2013, creó el Grupo Especial de Apoyo a la Mesa Directiva encargado de la evaluación del seguimiento y cumplimiento del nuevo Código Procesal Penal, asumiendo la presidencia del grupo el suscrito y siendo sus integrantes los señores congresistas Hernán de la Torre y Santiago Castaño Duy Ramírez. El objetivo de la creación de este grupo de trabajo es desarrollar una labor activa de evaluación, seguimiento y cumplimiento de la implementación del nuevo modelo procesal penal a nivel nacional por parte del Poder Legislativo. Este grupo de trabajo ha realizado a la fecha 13 sesiones ordinarias y descentralizadas, cursos de capacitación, y a partir de que asumimos la presidencia del Grupo Especial y conjuntamente con sus integrantes, hemos presentado 8 proyectos de ley para materializar diversas mejoras al nuevo Código Procesal Penal, los cuales están pendientes de debate ante la Comisión de Justicia del Congreso de la República, y otros están pendientes de que se agende en el mismo pleno del Congreso. En este primer evento académico realizado en la ciudad de Lima, hemos logrado contar con la valiosa presencia de los más distinguidos exponentes a nivel nacional de la reforma procesal penal, operada en nuestro país a partir del año 2004, en el afán de superar la estructura mixta, predominante e inquisitiva propia del Código de Procedimientos Penales de 1940, cuyas notas centrales eran la escrituralidad, el secretismo y la preocupante predominancia del denominado proceso sumario, el mismo que, según la opinión de algunos destacados procesalistas nacionales, es intrínsecamente inconstitucional. El Grupo Especial de Apoyo a la Mesa Directiva, gracias a las sesiones descentralizadas que estamos realizando en las distintas regiones del Perú, toma conocimiento directo e inmediato de los problemas prácticos y falencias que los operadores jurídicos advierten en su labor cotidiana y que procuran superar pese a los problemas presupuestales, logísticos, vacíos y desfases normativos. Dichas observaciones son plasmadas en informes que son inmediatamente elevados a la presidencia de la mesa directiva del Congreso de la República. Sin más que decir, distinguida concurrencia, agradecemos la gentil presencia de nuestros distinguidos ponentes, al público asistente y la importante contribución de la Academia de la Magistratura y del Centro de Capacitación e Investigación Académico, que deseamos sea el primer hito de una secuela de colaboración interinstitucional con la Academia de la Magistratura, tendentes a brindar capacitaciones de primer nivel a la mayor cantidad de operadores jurídicos en vista de la progresiva implementación del nuevo Código Procesal Penal. Bienvenidos y muchas gracias. Esperemos que sea un éxito para continuar con eventos similares en Lima y en todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mariano Portugal Catacora. Invitamos a nuestras autoridades a tomar asiento en la parte de adelante para dar inicio a las conferencias del seminario Realidad y Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal. Invitamos al podio al doctor Alcides Chinchay Castillo para la realización de la primera ponencia, cuyo tema es la importancia del principio de imputación necesaria. Doctor Chinchay, por favor, fuertes palmas para él, por favor.
Buenas tardes con todos. Quiero agradecer al Congreso de la República, con el señor segundo vicepresidente, y a la Academia de la Magistratura por el honor de haber sido invitado a este magno evento. Yo quería conversar con ustedes acerca del tema, bueno, que ya lo tienen ustedes en el programa, es el de la imputación necesaria. Creo que el documento que ha sido distribuido entre todos es mucho más extenso para los breves minutos que tengo, y en este sentido quisiera hacer un resumen de aquello a lo que me estoy refiriendo. Ante todo, si pueden ver ustedes en la página 2 del documento, quisiera destacar una suerte de contrasentido que ha habido alrededor de este tema. Tienen ustedes en la página 2 el artículo 14, inciso 3, letra A del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y allí tenemos una precisión sobre el tema de la imputación necesaria. Dice que toda persona acusada de un delito, y ahí empiezan los problemas, acusada de un delito, tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: a ser informada sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. Entonces acá hay un tema que, bueno, creo que no me está siguiendo la exposición, pero no importa, todos tenemos el documento, así que eso es lo que vale. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, inciso 2, letra B, también tiene esa precisión. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Entonces, el problema empieza porque la imputación necesaria fue dentro de un modelo más bien cercano al norteamericano. Fue pensada para eso, para la fase de acusación. La fase de investigación es una fase, digamos, informal, no precisada, ¿no? Donde en ese momento todas las personas que están siendo citadas por las autoridades encargadas de investigación, todas son todo y nadie es nada, ¿no es cierto? Y que recién en la fase de acusación hay una precisión, digamos, sobre los cargos en específico. Entonces, este ha sido el marco, digamos, en que nació la imputación necesaria. Ahora, si añadimos algún tema vinculado con la jurisprudencia, y esto ya está en la página 3 del material, vemos que la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana ha señalado que no necesariamente se tiene que restringir esto a la fase de acusación, que también en las fases previas a la acusación tiene que haber imputación necesaria. Y ahí tienen ustedes a mediados de la página 3, ¿no es cierto?, alguna citación de algunas citas sobre la Corte Interamericana. A mediados de la página 4 tenemos el caso de Margarita Toledo, que acaso fue el ingreso del tema de la imputación en una fase previa a la acusación en nuestra realidad jurídica. En la página 6 tienen ustedes también otro caso, donde también la Corte Interamericana nos dice pues que no necesariamente en fase de acusación, sino también en fases previas. Y en la aterrorizante página 8 tienen ustedes una lista de otras sentencias, ¿no es cierto?, en que la Corte ya ha formulado exactamente lo mismo. Ahora quisiera irnos a la página 9 y 10, ahí hay un cuadro que por cuestión de diagramación se ha dividido entre las dos páginas, pero en realidad hubiera sido ideal verlo sinópticamente. Creo que la forma que lo he impreso la Academia sí permite verlo sinópticamente. Y aquí tenemos, finales de la página 9, el artículo 72, que ahora es inciso 1 del artículo 72 del viejo código, modificado por el decreto legislativo 1206, y en la página 10 tenemos el artículo 321, inciso 1 del Código Procesal 2004. Y vemos que el modelo básicamente es el mismo, o sea, el marco, digamos, exigencia es exactamente el mismo. Y ahí surgen una serie de perplejidades. Fíjense en el viejo código, y este viejo código ya no tan viejo, porque ya sabemos el Poder Ejecutivo, por vía de delegación, ya ha modificado. Y a pesar de que lo ha modificado, todos lo sabemos, todos los acá presentes lo sabemos, lo ha modificado, digamos, un poco para adelantar
lógicas orales y de discusión y de contradicción en el viejo modelo. A pesar de eso, el 71 inciso 1, el que ahora es inciso 1, es tal cual era el 72 originario. Entonces dice, la instrucción tiene por objeto reunir la prueba de la realización del delito. O sea, cuando el fiscal formula acción penal, no tiene la prueba del delito, porque ese es el objeto de la instrucción. O sea, que al final de la instrucción yo tenga la prueba del delito, ¿no es cierto? Lo dice el código. Y después de la reforma, si acaso. Tiene por objeto reunir las circunstancias en que se ha perpetrado. O sea, cuando yo formulo como fiscal la acción penal, no tengo que tener las circunstancias del hecho, porque las circunstancias son el objeto. O sea, al final de la instrucción es que yo voy a tener las circunstancias del hecho. Vuelvo a decir, ¿no es cierto? Ya lo decía el 72 originario. Uno podría decir, bueno, pero es que es un código antiguo, tiene una redacción pensada en otra realidad, etcétera, etcétera. Pero fíjense, una vez más, esto ha sido modificado por el decreto legislativo 1206 y se ha mantenido tal cual. Entonces, ya después de que el 1206 ha pasado por el artículo 72, ya podemos, creo todos, cantar la vieja canción de Julieta Venegas y Paulina Rubio. Nada de esto fue un error, ¿no es cierto? O sea, el código, incluso con la reforma del decreto legislativo 1206, quiere que las circunstancias en que se perpetró el delito se conozcan al final de la instrucción, no al comienzo. ¿Ok? Y fíjense esta hermosura: establecer la distinta participación que hayan tenido autores y cómplices. O sea, por lo tanto, yo por supuesto, como ya no se puede abrir instrucción contra los que resultan responsables, tengo que tener los nombres y las generales de ley de las personas a las cuales estoy denunciando. Pero no debo, no tengo por qué decir quién es autor y quién es partícipe. No tengo que decir. Se supone que al final de la instrucción, ¿no es cierto?, recién se sabrá eso. Y repito, esto lo está diciendo el artículo 72 después de la reforma del decreto legislativo 1206. El panorama en la página 10, ¿no es cierto?, del Código Procesal Penal no es distinto. Ya sabemos, el equivalente es la formalización de la investigación preparatoria. Entonces, la investigación preparatoria busca reunir los elementos de convicción y de cargo, lo que llamaba el viejo código reunir la prueba, ¿no?, con mucha mejor nomenclatura, elementos de convicción de cargo. Ya, entonces, recién yo, al finalizar la investigación preparatoria, voy a tener los elementos de convicción de cargo. O sea, no tengo por qué tenerlos al comienzo. Lo dice el código, no lo digo yo. Tiene por finalidad determinar las circunstancias. Igual, el relato circunstanciado entonces no tendría por qué tenerlo al comenzar la formalización de la investigación preparatoria. Se supone, por lo que le dice el código, que eso habría que tenerlo al final, ¿cierto? Igualito que el viejo código, la identidad del autor o partícipe. Igual. O sea, no tengo por qué decir quién es autor ni quién es partícipe. Entonces, ahí tenemos un punto de contradicción entre estas lógicas que adelantan la imputación necesaria a fases anteriores a la acusación y nuestra normativa, que nos dice que un montón de circunstancias de quién hizo el hecho, y cómo, y por qué, en calidad de qué, etcétera, recién se van a conocer al final de la investigación. Página 13, un número de buena suerte. Y algo que le da el nombre al documento que les ha alcanzado. El recurso de la 956-2011 Ucayali. La verdad, como dice el bolero de Luis Miguel, no sé tú, pero yo quedo en el desconcierto, ¿no? O sea, mismo con Dorito, plop, exijo una explicación. 956-2011 Ucayali, a pesar que es un precedente del viejo código, creo que su ratio decidendi es aplicable también al nuevo modelo, que se refiere a la institución de la imputación necesaria en fase de acusación. Y creo, me parece, salvo mejor entendimiento de los expertos, creo que el estándar es básicamente el mismo, ¿no? Lo que yo debo aportar en acusación, en el viejo y en el nuevo modelo, es básicamente lo mismo, solo con las reformas que digo. Muy bien. Entonces, ¿qué hace este recurso de nulidad? Que es presente vinculante, por cierto. Dice que la acusación fiscal de este caso es un desastre. Es absolutamente imprecisa, vaga, ¿no?
indeterminada, ¿no es cierto? Lo curioso es que de las 16 páginas que tiene esta ejecutoria, 8, la mitad, se dedican a hacer el resumen de la acusación. Entonces, después de haber, ¿no es cierto?, de haber tomado la mitad del texto en resumir la acusación, no, pero esto es muy impreciso, muy vago, muy indeterminado. Uno se pregunta a Jesucristo, entonces, ¿cómo será una acusación bien determinada? No quiero ni pensarlo. Entonces, a continuación, la ejecutoria se aboca a criticar esa falta de imputación necesaria. Y dice que eso pues es una falencia de parte del Ministerio Público, una falencia imperdonable, ¿no? Cuando no los fiscales, ¿no es cierto?, fallando en el tema de la imputación, porque los fiscales son... Muy bien, y a continuación dice, esta falencia ha sido señalada por nuestro amado Tribunal Constitucional, que tiene que haber imputación necesaria. Y se pone a citar una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia que ven ustedes reseñada en la página 13, o sea, la sentencia 4989-2006, caso McCarthy y otros. Entonces, la ejecutoria 956 cita el caso McCarthy y otros. ¿Para qué? Para criticar o fundamentar la crítica al fiscal, porque el fiscal en la acusación no hizo imputación necesaria. Y fíjense, ¿cierto?, el fundamento jurídico 12 de esa sentencia McCarthy, que está ahí en la segunda parte de la página 13. Y ahí ustedes pueden ver, ¿qué se cita? Se cita el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales, o sea, la denuncia fiscal. Y ahí es donde viene mi primer blog, exijo una explicación de Condorito. Perdón, ejecutoria 956-2008 Cayal. ¿No me estabas hablando de la acusación? ¿No me estabas diciendo que había una falla en la acusación del fiscal? Entonces, ¿por qué me citas una sentencia del tribunal que se refiere a la imputación necesaria en fase de denuncia fiscal? O sea, ¿es lo mismo? O sea, el grado de conocimiento que debo tener cuando denuncio como fiscal, o ahora en el nuevo modelo, cuando formalizo una investigación preparatoria, es exactamente el mismo grado de conocimiento que tengo o debo tener cuando acuso. ¿Es lo mismo? ¿No es cierto? Y ahí vienen mis perplejidades. Muy bien, sigue la cita. Seguimos avanzando. Jesucristo resucitado. Y fíjense, vamos a la página 15. La página 15 nos dice, sigue la cita del caso McCarthy, por si acaso. Sigue citando el caso McCarthy. Ya. ¿Qué nos dice el tribunal? El tribunal nos dice que esa falla que ha detectado en el fundamento jurídico 12, repito, de la cita del Tribunal Constitucional, citada a su vez por el curso del año 956, tiene su correlato en los tratados internacionales. Recordemos, 956 está hablando de acusación, fundamento jurídico 12, la sentencia está hablando de denuncia fiscal, y la sentencia dice, la denuncia fiscal, el grado de imputación necesaria en denuncia fiscal, ¿no es cierto?, tiene su correlato en tratados, y ahí tiene el fundamento jurídico 14. ¿Qué dice el fundamento jurídico 14? Los dos tratados que les he leído al comienzo. El artículo 14 del pacto, que habla de la acusación formulada contra el procesado, ¿no es cierto?, y el artículo 8 de la convención, que dice comunicación previa y detallada de la acusación formulada. Y ahí viene mi segundo blog, que exige una explicación. Perdón, recurso del año 956-2011. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la acusación? ¿Estamos hablando de la formalización de la acción? ¿Volvemos a hablar de la acusación? No entiendo nada, de verdad. Igual que volví a ver Miguel, no sé tú, pero yo no. De repente ustedes sí. Agradecería que me lo ayuden. Jesucristo resucitado. Comienzo la página 16, tercer plot. Ya, o sea, volvamos a decir, sentencia constitucional. Está hablando de que al momento de denunciar, el fiscal debe tener imputación necesaria, etcétera, etcétera, porque eso tiene su correlato en los tratados. Y los tratados hablan de ¿qué? De la acusación que debe hacer el fiscal. Y ahora nos dice, eso por si acaso, de los tratados, está en la Constitución peruana. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué parte? 139, inciso 15, que nos habla de que cuando yo soy detenido, debo ser comunicado de las causas de mi detención. Y ahí viene mi tercer blog, exijo una explicación. O sea, ahora estamos en una etapa previa a la denuncia fiscal. Estamos en los momentos iniciales. Acaban de detener al procesado.
Entonces, conclusión, el recurso de la ley 56/2011 Ucayali, citando la sentencia de McCarter, nos viene a decir, en castellano sencillo, al momento en que se detiene al procesado, al momento en que se formaliza la investigación preparatoria contra el procesado, y al momento en que se lo acusa, el fiscal debe tener el mismo grado de información. ¿Exacto? Esa sería la conclusión. ¿Ok? Ese es el escabeche papaya con jugo de pollo que yo quería compartir con ustedes. Y la verdad, esto genera pues severos problemas. Como siempre he dicho, los fiscales creo que tenemos varias virtudes. Somos lindos, somos preciosos, somos seductores, somos elegantes. Se nota, por supuesto. Pero no sabía, acá el Tribunal Constitucional lo está diciendo, que teníamos otra virtud, que yo la verdad no sabía que teníamos. Somos adivinos. O sea, nos llaman nuestros amigos de la policía diciendo que acaban de detener a una persona. Entonces yo como fiscal voy, y desde que pongo mi primer piecito en la comisaría, yo ya tengo que saber qué hizo ese señor, con qué instrumentos, bajo qué circunstancias, por qué móviles, dónde ocultó las cosas, quién lo ayudó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Exacto? Porque si no sé eso, estaría faltando contra el principio de imputación necesario. Eso es en suma lo que nos quiere decir la sentencia McCarter, citada por el recurso nulidad 956/2011 Ucayali. Entonces, en suma, el combo mix de la sentencia McCarter con el recurso nulidad 956/2011 Ucayali nos dice que todos los procesos deberían ir a proceso inmediato. O sea, ya no hay que investigar, pues. Te repito, si desde que me llama un muchacho de la policía para acudir, yo ya sé todo, ¿no es cierto? Estoy prohibido de no saber todo lo que pasó, ¿no es cierto? Yo ya frente a una investigación, ¿no es cierto? O sea, de frente a la comisaría a la acusación, porque yo ya sé todo, sé todas las circunstancias, los móviles, etcétera, 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 etcétera. Muy bien, me parece, salvo mejor opinión, que eso no es así. Me parece que eso no es así. Solamente hay un pequeño salvavidas que nos han lanzado nuestros queridos jueces de la Corte Suprema. Pero la verdad no está, o por lo menos yo no lo he visto, muy bien desarrollado. Está citado al comienzo de la página 13. Es el Acuerdo Plenario 2/2012, Fundamento Jurídico 7. Es el único acto de misericordia que la Corte Suprema ha tenido con nosotros los poderes fiscales. Y ahí en ese Fundamento Jurídico 7 nos dice que el descubrimiento de los hechos es progresivo. O sea que la verdad se va descubriendo poco a poco. Fuera de este Fundamento Jurídico 7 del Acuerdo Plenario 2/2012, fuera de ello, por lo menos en lo que yo sé, todos los pronunciamientos de la Corte Suprema y del resto del Poder Judicial nos quieren imputar a los fiscales el don de ser adivinos. O sea, desde el comienzo nosotros vamos a tener absolutamente todos los detalles del caso, ¿no es cierto? Hasta el último suspiro, hasta la última motivación del procesado, yo ya lo tengo que tener. Porque si no, el procesado se puede quejar en mi contra de falta de imputación necesaria. Y creo que ahí hay algo que no va bien. Como podrán ver ustedes en el documento que les he alcanzado, yo tengo una propuesta que habría que trabajar entre todos, policías, defensores, jueces, fiscales, ¿no es cierto? Está en la página 21, una propuesta. Es una propuesta de qué información debería serle exigible al fiscal al momento de la fase preliminar, ¿no? O sea, cuando él recibe la denuncia y empieza a citar a las personas, o si es que ya había una detención policial y yo estoy empezando la fase preliminar con la persona detenida, ¿qué información debo tener allí? ¿No es cierto? Al final de la página 21, en el número 2 en romanos minúscula, entre paréntesis, la fase de formalización. ¿Cuál sería la información adicional que yo debería tener en fase de formalización? Y por último, al final de la página 22, ¿cuál debería ser la información que yo debería tener en fase de acusación? Y esto, sugiero, se trabaje de manera coordinada para efectos de que todos los operadores, defensores, policías, fiscales, jueces, sepamos qué debe ser exigible y qué no. De lo contrario, va a haber
desencuentros, de hecho los hay, porque se están pidiendo, ¿no? Se hacen de parte de algunos jueces, por supuesto no los jueces presentes acá, ¿no? Otros jueces, ¿no es cierto? Peticiones de principio, o sea, cosas me piden al comienzo de una etapa del proceso, información que según el código yo debo tener al final de esa etapa del proceso, no al comienzo, ¿no es cierto? Y muchos jueces, repito, ninguno de los acá presentes, otros jueces, ¿no es cierto?, no hacen esa distinción. Y creo que con eso estaríamos creando un favorecimiento a la impunidad. Pero claro, si le van a cortar las manos al fiscal, porque no sabe limo, porque no sabe de comienzo, ¿no es cierto?, todo lo que debería saber, entonces creo que se pueden cortar una serie de investigaciones, se pueden frustrar, ¿cierto?, una serie de investigaciones por este tema de no tener clara cuál es la progresividad de la imputación necesaria. Y yo quiero una vez más agradecer al Congreso de la República y a través de su vicepresidente y a la Academia por este honor que me han hecho por invitarme esta tarde. Gracias. Si alguno de los presentes tuviera alguna pregunta, por favor, podría levantar la mano y pasaremos con los micrófonos para que puedan realizarla. Muy buenas tardes con todos los presentes, en especial con el ponente. La pregunta que tengo es netamente académica. Dentro del mundo académico conocemos la teoría del caso, y especialmente aquellos que están aplicando el nuevo Código Procesal Penal, hablamos de la teoría del caso en 3 etapas. La primera etapa al momento de iniciarse las investigaciones preliminares, la segunda etapa al momento de formalizar la investigación, y la última etapa donde la teoría del caso debe quedar concretado con todas sus circunstancias antecedentes, precedentes y concomitantes, que de ahí debería computarse en esencial el principio de imputación necesaria o imputación concreta. Valga esto, estimado ponente, queremos saber su apreciación, ya que sabemos que por esta parte de nuestro territorio se está aplicando el anterior modelo, y creo que por ahí no estamos desarrollando las secuelas ideológicas de la doctrina. Por otro lado, compartir con ustedes que, como usted lo ha dicho, es muy difícil saber al inicio cuáles son las circunstancias y cómo se ha suscitado el hecho. Es un caso muy subgenis que hemos tenido en la fiscalía donde laboro, es que un asesinato, al final de la investigación recién se ha podido saber que el compañero que había salido con él el día de los hechos había sido el asesino. ¿Por qué? Porque gracias a las llamadas telefónicas se pudo determinar que en todo momento, hasta el día de la muerte o hora de la muerte, se encontraba con él, gracias a la torre de ubicación. Caso contrario, si hubiéramos ido a la primera y decirle tú eres el asesino, creo que, como usted tiene la razón, nos hubiera dicho, bueno, pruébalo. Es por eso que solicito su opinión en este aspecto, que si se debe tomar la teoría del caso en 3 etapas. La etapa de preliminar, la etapa de formalización y la última, la que debe ser concreta, la que debe ser inmutable, la etapa de acusación. Y por último, una pregunta. Se ha hablado del estado inconstitucional cuando una sentencia no guarda congruencia con los hechos fácticos dado la acusación, y esta sentencia por ahí se inventa un hecho, y con gracias a ese hecho puede condenar a un sujeto metido en un proceso, ¿no? Quisiera usted su apreciación de esos temas, muy especialmente sobre el estado inconstitucional de agregar un hecho en una sentencia. Gracias. Bueno, empezando por lo último, sí, definitivamente se pueden generar eventualmente estos estados o esta situación inconstitucional de las cosas, como dice el Tribunal Constitucional. El tema es que no siempre hay a mano
remedios procesales para solucionar ese tema, ¿no? O sea, si hubiese a mano alguna vía de impugnación o alguna reposición, etcétera, sí se podría recurrir en contra de ello, pero si no fuera el caso, tendría que consagrarse virtualmente un estado inconstitucional de cosas, salvo que ese pronunciamiento final del Poder Judicial uno pues lo lleve a la justicia constitucional, a través de un amparo, un habeas corpus, etcétera, tratar de revertirlo. Lo cual no siempre es fácil, ¿no? Porque hay en este sentido una jurisprudencia inconstante de parte del TC. Hay algunos casos en que ellos dicen que no pueden revisarlo porque eso sería interferir con la justicia común, y hay otros casos en que se meten a temas de justicia común, empiezan a valorar pruebas, grados de culpabilidad, etcétera. No hay ahí una constante de parte del tribunal, y en ese sentido solucionar un estado inconstitucional de las cosas puede a veces no ser fácil, ¿no? No asible, no posible. En cuanto a la primera inquietud, esto de las tres fases de la teoría del caso, bueno, sí, es virtualmente lo que yo he propuesto, ¿no? He propuesto que haya, pero ya de manera no tanto académica, sino de manera oficial, o sea, que ya quede claro en el Poder Judicial, quede claro en el Ministerio Público, a todos nos quede claro cuáles son las fases correspondientes. Ahí hay todo una tragedia griega en 3 actos y un epílogo, y es que considero que algunos jueces, por supuesto no los jueces aquí presentes, ¿no? Otros jueces, ¿cierto?, no saben aplicar el segundo párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que un juez puede apartarse por excepción, puede apartarse de un precedente, ¿cierto? Y hay muchos jueces, por supuesto ninguno de los acá presentes, otros jueces, que creen que el artículo 22 lo que se está autorizando es a mirar un precedente por arriba y por abajo, por delante y por detrás, y decir simplemente, no me simpatiza, como dijo Kiko, no lo voy a aplicar. Eso no es lo que autoriza el segundo párrafo del artículo 22. ¿No es cierto? Ya solamente la frase, por excepción, nos está diciendo que hay toda una institución del derecho judicial que se llama excepcionar el precedente, que tiene una serie de requisitos y supuestos. Y que no es tan fácil como que yo, juez, diga, no me gusta el precedente, no me simpatiza, así que yo voy a resolver de otra manera. No es eso. Entonces, claro, podría eventualmente en nuestra amada Corte Suprema, que como sabemos nunca se equivoca, podríamos eventualmente generar interesantes derroteros, digamos, de cómo interpretar la teoría del caso en las 3 fases. Pero si sigue habiendo algún juez que piensa que basta que él diga, no, a mí no me parece, ¿no es cierto?, y que eso lo autoriza a apartarse, creo que mucho no estaremos avanzando, ¿no? Creo que se ha malentendido por parte de algunos jueces, ninguno de los acá presentes, otros jueces, lo que es la autonomía e independencia del Poder Judicial, ¿no? Entonces, es toda una tarea por hacer. Yo creo, por ejemplo, en el Ministerio Público, tal vez incluso en la Policía Nacional es más o menos fácil hacerlo, ¿no? O sea, establecer cuáles son los estándares de información que se tienen que tener en cada etapa, y creo que en Policía Nacional y en el Ministerio Público eso se va a cumplir. Lo que yo tengo bastante terror es con los jueces, ¿no? O sea, por más que haya un precedente vinculante y todo, ¿no es cierto?, si hay esta manera tan equivocada, en mi opinión, de interpretar el segundo párrafo del 22, no vamos a lograr mucho, ¿no? Hay otra, ¿sí? Ya. Bueno, me están diciendo que ya la academia no. A ver. El tema, buenas noches. El tema ha sido falta de imputación necesaria. Y la pregunta viene acá. Si se evidencia la falta de imputación necesaria, ¿cómo se explica la aplicación de la famosa prisión preventiva? Si se evidencia la falta de imputación necesaria, ¿cómo se explica la aplicación de la famosa prisión preventiva? Que en la práctica no es más que la imposición de un sello indeleble en la vida de un inocente. Ya, bueno, como yo he dicho, no es que no tenga que haber imputación necesaria, como habrán visto seguramente del documento que alcancé, la imputación necesaria en fase previa a la imputación, igual que el rock and roll en los 50, ya llegó para quedarse. O sea, eso ya es irreversible. O sea, volver a retrotraer la imputación necesaria solamente a la fase de acusación, ya eso es una ensoñación de poeta hippie. Eso ya no va a suceder. Ya se instaló en la fase previa, eso es indudable.
Entonces lo único que queda es, repito, dosificar, ¿no? A eso me refería con mi propuesta a partir de la página 21, ¿no? O sea, ¿qué información debo tener cuando pido una prisión preventiva? ¿Qué información debo tener cuando inicio las diligencias preliminares? ¿Qué información debo tener cuando formalizo la investigación preparatoria? ¿Y qué información debo tener cuando debo acusar, ¿no? De eso se trata, ¿no? Ese es el reto. Gracias. Con ello concluimos con la ponencia a cargo del doctor Alcides Chinchay Castillo en el tema la importancia del principio de imputación necesaria. Asimismo, invitamos al doctor Mariano Portugal Catacora al podio para la entrega del reconocimiento y el souvenir al doctor Alcides Chinchay Castillo por tal excelencia ponencia. Fuertes palmas, por favor. Continuando con el programa, invitamos al podio al doctor José Antonio Neira Flores para la realización de la segunda ponencia, cuyo tema es el sistema acusatorio contradictorio en el nuevo Código Procesal Penal, para quien solicitamos un fuerte voto de aplauso, por favor. Muchas gracias, Centro Congresista Portugal, a la Academia por permitirme estar acá y a todos ustedes. La idea es que si tenemos que hablar de la reforma procesal penal, estamos cumpliendo 9 años y 2 meses de funcionamiento, hay que saber cuál es el origen del Código Procesal Penal, si no estamos hablando cosas, la verdad que no tienen nada que ver con lo que es el modelo. O sea, todo parte de los conceptos, de la naturaleza, de los fundamentos, incluso no bastaría conocer el Código Procesal Penal con sus 566 artículos o las 150 jurisprudencias vinculatorias que tenemos en la Corte Suprema para poder lograr una correcta interpretación, si es que, así como seguramente si ustedes son abogados como yo, tienen en su biblioteca manuales de derecho penal de alemanes, de Günther Jach o de Claudio Roxin, también quizás un poquito de español, Francisco Muñoz Conde, les preguntaría, como abogados, ¿qué manuales tienen o tratados de derecho procesal penal de origen europeo continental? Tienen del maestro Vicente Jiménez Sendra, de Juan Gómez Colomer, tienen Jordi Nea Fenol, Manuel Miranda Estrampes, tienen nacionales, porque el proceso penal no es cualquier cosa. Si quieren ustedes saber qué es el proceso penal, hay que conocer dogmática. Y si no tienen ningún solo manual, entonces no entiendo de qué estamos hablando esta tarde. Eso es lo más importante. O sea, es un conjunto de información que nos obliga a todos, jueces, fiscales y defensores, a conocer qué: la ley, la doctrina, la jurisprudencia y obviamente desde el comienzo los fiscales con el apoyo de la policía, el caso concreto, los abogados también para que generen contradicción, y luego los jueces al final del caso, cuando tengamos que poner la sentencia, también tenemos que conocer esto. Entonces, la denominación que le doy al código es la que ustedes ven en la diapositiva: sistema acusatorio contradictorio en el Código Procesal Penal peruano. El origen del código es europeo continental, igual que el código que en Lima todavía no abandonamos. Acá está mi amigo el presidente de la Corte Superior, el doctor Ordóñez. Ojalá que podamos hacer algo para que también podamos empezar la reforma pronto en Lima. Se supone que hay 5 cortes en Lima y el Callao, y parece que va a ir solamente en Ventanilla. Y entonces el Código Procesal Penal es el insumo hoy día de la reforma procesal penal en España. Tienen un Código de Enjuiciamiento Criminal de 1882 y alguien se preguntaría, ¿España se está fijando en un Código Procesal Penal de un país del sur del mundo? Porque eso somos un país del sur del mundo. ¿O acaso todos nosotros quisiéramos ir a estudiar una maestría, un doctorado a España porque reconocemos la cientificidad jurídica que ellos lo tienen? Y sin embargo, ¿por qué tendría que fijarse en un Código Procesal Penal como el nuestro? ¿Por qué? Porque es muy bueno. El Código Procesal Penal nuestro es más o menos, si tuviéramos la mayor cantidad de recursos, como el mejor auto que podríamos comprarnos. El asunto es que para que funcione, ¿qué necesitamos? Combustible 97. ¿Quién lo tiene que poner? El Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no pone recursos, entonces estamos hablando de pura poesía nada más. Entonces la pregunta es, hasta la fecha, ¿en qué se ha apuntalado a la policía? ¿Se han mejorado los sueldos? ¿Se ha seleccionado mejores policías? ¿Se ha capacitado mejor? ¿Hay laboratorios? En el tema del Ministerio Público y en el tema del Poder Judicial ha ocurrido eso. En Lima, cualquier local que desocupa otros poderes del Estado termina convirtiéndose en juzgado. Si no, ahí está el Ministerio de Educación, ahí está el ex Ministerio de Economía, al costado el RENIEC. O sea, dígame si se construyen locales para hacer audiencias, o más bien
se improvisa, se pone tabiquerías, y si van a un juzgado lo deprimente que son los locales que tenemos nosotros, y ahora ahí quieren que se hagan audiencias. Imagínense usted, increíble, acaba de salir un decreto legislativo que la verdad es más inconstitucional, eso no podría haber, no pasa en ningún distrito judicial que se obliga a un fiscal oralmente a formalizar una imputación con el viejo código en esos pequeños espacios, sin preparación para que un juez decida si se abre instrucción o no, y luego la medida de coerción personal. O sea, eso en realidad no solamente es inconstitucional, sino en función a los recursos con los que contamos, estamos hablando de un fracaso. No pasa en 27 distritos judiciales que tienen reforma al 100%, nosotros la tenemos al 1%, desde el 15 de enero del 2011, solo para algunos delitos contra administración pública, y ahora quieren hacer algo que es una copia de Chile y Colombia, y en Chile ya no va, en Colombia están proponiendo la derogatoria de la formalización de la imputación en audiencia. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Acá se garantizan los derechos de las personas que están sujetas a una diligencia preliminar, pero voluntariamente. No es obligatorio que tenga que haber una audiencia de control de detención y una audiencia de formalización. ¿Por qué? Porque si el investigado con su abogado estima que hay alguna violación, le dice al juez, ¿sabe que tengo este problema? Quiero una audiencia. Y se va a enfrentar el fiscal con el defensor. ¿Pero por qué ponerla obligatoria? ¿Me entienden? O sea, esas son cosas increíbles que pasan, unas esquizofrenias que ocurren este año, que no sabemos realmente qué cosa es lo que va a pasar. Entonces, sin tener en cuenta cuál es el origen del código. El origen es europeo continental, los países que ven en la diapositiva. El origen también es el Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica. Tenemos uno que lo hicieron tres grandes maestros, Julio Mayer, Ada Peregrini, Jaime Bernal Cuellar, el primero argentino, la segunda brasileña, el tercero colombiano, y obviamente un gran caso que hemos tenido a partir de agosto del 2000 con la exhibición de un vídeo donde se compra la conciencia de un congresista, se cayó un gobierno y hemos tenido que reformar 100 artículos del viejo Código de Procedimientos Penales del 40, y esas reformas han sido de tránsito a lo que contiene el Código Procesal Penal. Por eso que el Código Procesal Penal es bueno, porque es un código que tiene bastante información de cómo poder procesar casos de crimen organizado, y ha sido reforzado el 20 de agosto del año 2013 con la ley 30.077, que es el octavo proceso especial de crimen organizado, y por eso es que países como España lo toman en cuenta para hacer su reforma procesal penal. El modelo no es adversarial. Cuando digo no es adversarial, no tiene un origen norteamericano. Eso hay que tenerlo claro para saber cómo se va a interpretar y aplicar el Código Procesal Penal antes de hablar cualquier cosa. Entonces, ¿por qué es un sistema que es acusatorio contradictorio y no es adversarial? Primero, porque se espera, en países que tienen un origen europeo continental como el nuestro, que los jueces proveamos justicia, que establezcamos la verdad. Mientras que en un sistema acusatorio adversarial, que lo tiene Estados Unidos, Inglaterra, Australia, muchos países en el mundo, no es que uno sea mejor que el otro, sino que se construye sobre la base de la constitución política, de la idiosincrasia, o sea, de la cultura de cada uno de nosotros y de los problemas concretos. Nosotros no tenemos una tradición juradista, aunque hemos tenido jurado popular por 30 años, de 1863 a 1893, solo para un delito y solo en la etapa intermedia, para delitos contra el honor a través de la imprenta, pero fuera de eso no hemos tenido una tradición de jurado, y en un modelo adversarial sí el imputado puede escoger jueces o jurados. ¿Cuándo va a escoger jurados? Cuando sea un tema de apreciación de la prueba. ¿Cuándo va a escoger jueces profesionales? Cuando se tenga que discutir un tema jurídico como podría ser prueba prohibida. En un sistema acusatorio contradictorio se entiende que los jueces somos terceros imparciales, y los jueces tenemos obligación en determinados casos donde tengamos que verificar la calidad o la autenticidad de la información, de practicar prueba de oficio. Mientras que en un sistema acusatorio adversarial las partes actúan como tales, como contendores, cada uno por su cuenta investiga informalmente y con eso va a construir un caso, y como solamente van a resolver el conflicto, entonces no va a haber nunca prueba de oficio. Es diferente. Se entiende que para este tema de la prueba de oficio hay gente que se horroriza. Sin embargo, acuérdense ustedes que cada país hace su reforma procesal penal según los problemas que tiene y según su cultura. Entonces nosotros lo tenemos en el artículo 385 del Código Procesal Penal, como lo tienen todos los países europeos continentales. Que Chile no lo tenga, que Colombia no lo tenga, que Puerto Rico no lo tenga, es asunto de ellos. Además, la tendencia es de reformas adversariales. Lo que pasa que en Colombia, Estados Unidos le dijo, yo los ayudo a combatir el narcotráfico, pero hacen el Código Procesal Penal a la norteamericana. Y entonces en Estados Unidos, que el modelo es adversarial,
no tienen prueba de oficio, y esa es la influencia, y hoy día hay una contrarreforma en Colombia, la reforma se está cayendo totalmente, acaban de presentar un balance sobre la reforma procesal penal a 10 años de implementación, el 2004 se puso en vigor, el 2014 se han cumplido los 2 años, y entonces la Fundación Justicia Ciudadana ha hecho la publicación. ¿Y por qué? Porque desde el mismo Poder Legislativo lo que se ha hecho es una serie de reformas, por ejemplo, una lista de delitos por los cuales todos los que están comprendidos en ese delito se van a la cárcel, no hay un tema de peligro procesal que sea el sustento. Entonces son muchas cosas que tienen que ver con que la reforma pueda ir a avanzar o pueda ir en contra, dependiendo de muchos factores. Entonces nosotros tenemos el tema de la prueba de oficio. El tema de la prueba de oficio es un tema que en realidad es una discusión académica más que práctica. En principio, para que no se afecte la imparcialidad de los jueces, que es lo que le preocupa a los que están en contra de la prueba de oficio, se entiende que esta debe ser sobre los hechos objeto del proceso. Y los hechos objeto del proceso se definen desde el comienzo, entre el fiscal y también obviamente la defensa del investigado. Lo que yo pregunto es lo siguiente: ¿se puede detener en el Perú a una persona sin decirle mínimamente por qué se le detiene? Ese es todo el tema. Y obviamente que la imputación necesaria es transversal a todo el proceso. No voy a pedir la cantidad de información que debe contener una sentencia cuando abro una diligencia preliminar, pero tampoco voy a abrir una diligencia preliminar porque me da la gana sin darle una mínima explicación a la persona que comprende la investigación. Ese es todo el asunto. Si recordamos clases antiguas de dogmática procesal penal y los grados del conocimiento a través de un proceso penal, todos sabemos que un caso se va a iniciar. ¿Por qué? Porque hay dudas. ¿Por qué va a continuar el caso? Porque hay probabilidad. ¿Y por qué vamos a condenar? Porque hay certeza. Entonces es un tema de saber interpretar y saber aplicar, y de esa manera poder entender la lógica de nuestro Código Procesal Penal. Obviamente que si se va a formalizar una investigación preparatoria, el Código lo dice. ¿Con qué clase de información va a ser? Con aquella que se obtenga y que sean urgentes e inaplazables. Eso es todo. Tiene derecho la persona que se le formaliza una imputación a saber por qué elementos de convicciones. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Obviamente que tiene derecho a saber por qué se le abre la investigación, qué se espera de la persona, con qué medida va. Eso es todo. Se entiende que a partir de indicios razonables se va a expedir esta disposición. Obviamente en la etapa intermedia la cantidad de información va a ser mayor, y a terminar la etapa de investigación preparatoria, y por lo tanto estamos en mejores condiciones de decirle por qué vamos a continuar o no. Porque inclusive en la etapa intermedia, si el juez estima que no hay una cantidad suficiente de elementos de convicción, ¿qué puede hacer? Archivar el caso. Hay un control sustancial o material, así que no es el tema de que se esté exigiendo desde el comienzo una cantidad de información que no está prevista en la Constitución o la ley, sino es una cosa hasta de sentido común. Si una persona tiene derecho a la libertad, entonces desde el comienzo también debe tenerlo a saber por qué se le abre un caso. No, especialmente tenemos muchos problemas de interpretación del concepto de flagrancia delictiva, muchos problemas con ese concepto. La policía dice muchas veces, no es nada personal, es un tema funcional, que por informe de inteligencia ha tomado conocimiento de la comisión de un delito, y la pregunta es, cuando eso es así, no hay tiempo para decirle: señor fiscal, 65.4, vamos a hacer una retroalimentación para determinar qué vamos a hacer en este caso. O sea, es tan urgente, tan importante, a pesar de que lo ha tomado por informe de inteligencia, que el señor fiscal no debe tomar conocimiento que se va a ingresar un inmueble. Se va a ingresar un inmueble sin que el fiscal le pida una autorización al juez. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay flagrancia y se hace eso? Se vulnera debido proceso esa omisión de información al señor fiscal para que entre ambos hagan una retroalimentación y diseñen una estrategia de investigación. 2, es un allanamiento ilegal. 3, ¿qué pasa si se dice que en el interior del inmueble se ha encontrado cuerpo del delito? Muchos imputados no firman, inclusive que firmen, pero no ha tenido abogado, no ha habido fiscal. ¿Qué va a pasar? La credibilidad de la obtención de ese elemento material es mínima, y entonces lo que va a ocurrir es simplemente la pregunta: ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿La tiene la persona intervenida o la tiene el Ministerio Público? Si la tiene la persona intervenida, no vamos a creer en la persona intervenida porque no hay más datos que lo corroboren. ¿Qué derecho constitucional vulneramos? La presunción de inocencia. Entonces la cuestión es que si nosotros, la verdad, exigiéramos que se cumpla un tema de imputación necesaria riguroso, no habría un estándar. Se caerían todos los casos. No lo hacemos, somos prudentes. Yo trabajo 7 años en la Corte Suprema
y en realidad somos muy cuidadosos con este tema porque la reforma del proceso penal debe encontrar un equilibrio entre garantías, sí, que es respetar los derechos de los investigados, imputados, pero también que no haya impunidad, que haya una respuesta a la víctima, a la sociedad, y caso por caso lo vamos examinando, lo vamos viendo, porque es bien delicado este asunto, especialmente el tema de la prueba prohibida. Si la idea es que hay que excluir la prueba que se obtiene vulnerando derechos fundamentales y tuviéramos una aplicación matemática a eso, quizás este tema de Chapa tu Choro de hace 2 semanas yo hubiera terminado con el sistema de justicia formal. Entonces, por eso creo yo que este es un tema donde tiene que haber una responsabilidad con las decisiones que se tomen a partir de la judicatura y también todo lo que digamos acá, porque la verdad hay gente que cree en lo que nosotros decimos y yo creo que la ponderación es lo más importante y sobre todo el respeto a todas las instituciones. El tema es simplemente que tenemos que identificar algunas malas prácticas que las instituciones tengamos para tratar de corregirlas y así, con la cantidad de recursos que haya, tratar de avanzar y dar la mejor respuesta a la sociedad. Por eso es que tenemos el tema de prueba de oficio. Les decía que no vulneraba la imparcialidad judicial porque era sobre los hechos objeto del proceso, iba a recaer sobre las pruebas que las partes han ofrecido. En la doctrina se llama prueba sobre prueba o prueba complementaria para corroborar la fiabilidad de esta prueba. Y en tercer lugar, si un juez dispone la actuación de una prueba de oficio, tiene la obligación de someter la contradicción entre las partes, no la puede incorporar directamente la sentencia. Esto, que en todo caso es una discusión académica, les quiero decir que si ustedes ven que el 100% de juicios orales con el Código Procesal Penal y también con el viejo código no pasan ni en el 1%. Los jueces no aplican prueba de oficio más allá de lo que he dicho en el 1%. ¿Por qué? Primero porque no conocen el caso. Yo les he dicho al comienzo del juicio oral, los que conocen el caso son los fiscales, son los defensores. Segundo, los jueces no tienen tiempo para hacer el trabajo a los fiscales ni a los defensores. Y tercero, tienen mucha carga procesal y por lo tanto este tema de la prueba de oficio no se da ni siquiera en el 1% de casos dentro de los procesos. Entonces eso es importante acá. Después también, cuando se trata de un sistema acusatorio contradictorio como el nuestro, ¿qué va a pasar? El sistema de valoración de la prueba es muy importante. El nuestro se llama sana crítica, tiene 3 componentes: conocimientos científicos o técnicos, reglas de la experiencia y reglas de la lógica. En un sistema acusatorio adversarial, escogiendo solo un país, Estados Unidos, un jurado popular o jueces profesionales van a utilizar el sistema de valoración de la prueba de íntima convicción y no tienen ninguna obligación de dar ninguna explicación, ninguna motivación, como sí lo tenemos que hacer nosotros. Cuando han visto ustedes a los jurados populares, terminan de ver toda la producción de la prueba y simplemente deliberan en privado, salen y dicen si es culpable o inocente. Punto. Nosotros no. Nosotros tenemos que dar una explicación, inclusive hoy tenemos una resolución vinculatoria del CNM, la ratificación del fiscal provincial Villacir Rojas, 120-2014, de mayo del 2014, que establece 4 criterios que son muy importantes y no es porque sea el CNM, sino sobre todo porque tiene base constitucional de las leyes orgánicas del Poder Judicial, del Ministerio Público, los códigos procesales penales, y lo primero que establece es que quien va a resolver un problema tiene que conocerlo. Si no conoce, si no lo entiende, ¿cómo lo puede resolver? En segundo lugar, el uso adecuado de reglas de la lógica y de la argumentación. En tercer lugar, congruencia, me piden A, no voy a resolver Z. Y en cuarto lugar, que haya un uso adecuado de fundamentación jurídica, doctrina, jurisprudencia, con lo que el CNM está retrocediendo a una mala práctica que era unificar con medio punto porque se cite doctrina o jurisprudencia. Entonces la sentencia tenía 40, 50 hojas y eran 5 nada más el tema principal, lo demás era pura motivación de disco duro, y entonces con esto solamente se va a premiar en los casos en que realmente se requiera esta clase de información. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿por qué? Porque se entiende que en los casos concretos nosotros tenemos que sostener por qué es que le damos valor a determinada prueba, conforme a las reglas de la experiencia, que son los conocimientos que cotidianamente vamos incorporando en nuestra vida. Si quiero saber el sexo de una persona que acabo de nacer, le miro el órgano genital y si es hombre o si es mujer. No tengo que ser médico, haber estudiado anatomía, simplemente así lo he aprendido en la vida. ¿Qué pasa si hoy día es viernes? Por ejemplo, la conferencia me parece que va a durar hasta las 10 de la noche, está en el centro de Lima, se acuerdan del Hotel Mauri, se acuerdan del Hotel Bolívar, pero, y bueno, dicen, vamos a seguir discutiendo, han sido 5 temas importantes y termina la discusión a las 6 de la mañana. Y mañana a las 8 tienen que, si son policías, estar en su unidad, si son fiscales tienen una audiencia, si son jueces también tienen un compromiso. La pregunta es cómo les va a ir en esas actividades, ¿le va a ir bien o le va a ir mal? O sea, hay que ser físico, químico para saber si uno tiene una jornada muy amplia
de amanecida hasta las 6, a las 8 va a estar destrozado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por reglas de la experiencia, ¿no? Y también por reglas de la lógica. Alguien que no duerma bien, que no descanse y que tiene una actividad complicada al día siguiente, ¿cómo le va a ir? Le va a ir mal. Eso hay que explicarlo entonces dentro de la sentencia. Pero lo más importante viene con el tema de las pericias. En el tema de las pericias, la idea es que ¿por qué tenemos que darle la mayor confiabilidad a una? Porque quien lo ha hecho es un funcionario público, entonces que los funcionarios públicos no se equivocan, hay corrupción también, entonces ese es el asunto. Y no me refiero solo a policías, me refiero a médicos, me refiero a psicólogos, me refiero a cualquiera que lo pueda hacer. El tema no está de quién lo haya hecho, porque si vamos a verlo por el lado de quién haya hecho, lo más probable es que perdamos en el tema y que generemos impunidad. Ejemplo, cuando se tenga que hacer un examen médico legal por un delito de lesiones o por un delito sexual en el órgano genital de la menor. La primera pregunta que tendríamos que hacer es, ¿tenemos médicos del Ministerio Público en todo el Perú? No. 2. Cuando no hay médicos del Ministerio Público en todo el Perú que le llaman legistas, ¿quién lo hace? Un médico de cualquier hospital del Estado, del Ministerio de Salud o de Salud. ¿Tenemos esos hospitales en todo el Perú? Tampoco. Hay lugares de frontera donde cualquier médico que haya lo va a hacer. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que confiar en la solvencia científica, técnico, social de la persona que ha hecho la pericia? Si no hay un protocolo. En Colombia, por ejemplo, y acá, pobrecito, ojalá antes que se vaya, se pueda hacer esto. En Colombia se han puesto de acuerdo los médicos de todas las instituciones, tanto los médicos legistas, tanto los de salud, Ministerio de Salud, los particulares, con los colegios. ¿Para qué? Para decir, este es un estándar obligatorio. No importa quién sea el médico, pero cuando se tenga que examinar a una persona para ver el tema de lesiones o para ver el tema si se ha violado o no se ha violado, usted tiene que seguir este protocolo. Si lo sigue, entonces va a tener un valor que sea aceptado por los fiscales. Acá, para variar, no se pueden poner de acuerdo las instituciones y por lo tanto cada quien hace como cree. Entonces imagínense cuál es el valor que se le podría dar en los casos. Ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces cuando hablamos nosotros de los conocimientos científicos, aunque normalmente se toma en cuenta dos factores: quién hizo la pericia, es un tema de acreditación, y en segundo lugar, qué hizo, lo que nosotros tenemos que priorizar es lo segundo. ¿Se entiende? En Estados Unidos hay una sentencia de la Corte Suprema desde el año 1993 en un caso Dauber versus Merrell, después Frey, que se ha venido repitiendo permanentemente, que ha establecido 4 criterios la Corte Suprema para que valga un informe como pericia. Primero, que se demuestre que el método que se ha utilizado es el más adecuado para ese resultado y que tiene pocos márgenes de error. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de la cientificidad, tecnicidad o conocimiento social de quien lo haya hecho. Tercero, ¿y eso quién lo sabe? La comunidad científica, la comunidad técnica, la comunidad social. Las pericias psicológicas son sociales. Entonces, por lo tanto, la idea es cuál es la opinión que tienen los expertos. Cuarto, o sea, lo validan. Cuarto, se ha aplicado en casos concretos. Si se han seguido esos 4 pasos y se ha aplicado en el caso que tenemos, tiene valor alto de solvencia científica. Imagínense ustedes, si tuviéramos que aplicar los criterios de ese país, que no lo estamos haciendo, que somos responsables, en Estados Unidos de Norteamérica, a partir de un informe que se ha publicado el año 2009, 1200 páginas sobre investigación científica, ¿qué he hecho? Ninguna técnica forense científica. O sea, en Estados Unidos, para investigar delitos y condenar a las personas, no utilizan pericias dactiloscópicas, no utilizan pericias grafotécnicas, etc., etc. ¿Por qué? Porque no son confiables científicamente. Si nosotros haríamos eso, nos quedaríamos sin casos. Porque ¿a dónde tendríamos que recurrir? No podemos comparar los recursos que hay en ese país, pero tampoco podemos decir, peor en el viejo modelo. En el 99% de casos que todavía seguimos en Lima con el código del 40, se cita, el juez cita, se supone que al fiscal, cita al abogado para el tema de la ratificación pericial. Al final, ¿quién está? Solo el secretario con el perito. Y le pregunta, este es su contenido, esta es su firma, ya está, y con eso está autorizado que se utilice y se puede confirmar alguna sindicación de la menor. Acuerdo plenario penal 2-2005, para que valga la declaración de un agraviado que se requiere, que sea uniforme, que no haya un ánimo perverso de hacer una imputación falsa, pero el tercero es que haya prueba periférica del entorno del delito. ¿Qué se utiliza? Las pericias médicas, las pericias psicológicas, en los temas de secuestro, por ejemplo. ¿Qué dice la señora? Él me secuestró. ¿Qué dice el imputado? Yo no la secuestré. La fiscalía le pregunta a la policía, ¿tiene algún dato más? Sí, tenemos una huella dactilar en el interior del vehículo. ¿De quién es? Del imputado. ¿Qué dice el fiscal? Corroborado. Puso 30 años. ¿Qué hacemos los jueces? Condenamos 30 años. La pregunta es, claro, los jueces no sabemos nada de dactiloscopía, el fiscal tampoco, el abogado tampoco, no podemos llegar nosotros a tener esos conocimientos, pero en realidad este es un tema de epistemología.
Lo óptimo sería que cada uno de los tres contemos con un experto en protocolos, en investigaciones científicas. Es imposible porque no hay recursos. Tendríamos que prepararnos mínimamente para eso, pero en todo caso la idea es que hagamos eso y tratemos de comprobar la confiabilidad científica, técnico, social, dependiendo de la naturaleza de la pericia, de tal manera que no cometamos errores para condenar a alguien que no debe ser o para absolver a alguien que no debe ser. Tenemos varias acciones de revisión que en la Corte Suprema hemos manejado, hemos tenido que declararlas fundadas porque el médico legista, dos han dicho, esta chica está deflorada, 9 años después los mismos médicos legistas han vuelto a examinar a la chica, han dicho, no está deflorada, imagínense.